Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Estamos hoy entonces dando respuesta al ejercicio que habíamos dejado pendiente para realizar después de la capacitación online. Entonces recordemos, el primer paso era ingresar a la página de Cenicaña, el sitio web por balance hídrico, y debíamos ingresar con la contraseña cenicana.org, y de igual manera la contraseña sea BH7. Entonces accedemos con este usuario y esta contraseña, como ustedes pueden apreciar, pues ya ingresamos. El primer paso que nosotros debíamos hacer era entonces crear, modificar una hacienda. Aquí vemos todas las haciendas que ustedes han ido ingresando. Voy a crear una hacienda. La hacienda entonces voy a ponerle el código va a ser 2021. Y voy a colocarle al nombre de mi hacienda La Florentina. Zona de administración, le voy a decir que es la zona de administración 1. Y grabar. 2021, recordemos Hacienda La Florentina. Después les decía, vamos a ir siguiendo el consecutivo. Inicialmente haciendas, luego creamos pluviómetros. Nuevamente voy a crear un pluviómetro entonces. Código, voy a colocarle el código 20. Nombre del pluviómetro. Para resumir voy a ponerle La Flor. La Flor, escribámoslo todo en mayúscula. El área de cobertura que tiene este pluviómetro, voy a decirle que son 18 hectáreas. Y entonces ingresamos. Después de crear, modificar pluviómetro, debemos venir a crear, modificar suerte. Acá entonces, les recuerdo, debemos buscar la hacienda que creamos. En mi caso era La Florentina, no aparecen suertes debido a que no he creado aún ninguna suerte, entonces voy a ingresar la primera suerte y la creo diligenciando la información que está aquí a mi derecha. Entonces voy a crear la suerte 1 de La Florentina. La Florentina tiene como red meteorológica automatizada asociada la estación de El Triple. El pluviómetro, recordemos el que acabo de crear, le di el nombre de La Flor. Fecha de siembra corresponde al 13 de marzo. Es decir, debíamos venir por acá, 13 de marzo. Y la fecha del último corte, recordemos que como es una plantilla, corresponde a la misma fecha de siembra. A ver, si fuera, por ejemplo, una soca, deberíamos cosechar por la opción que ustedes ven acá en la parte superior que dice cosechar, cortes o renovaciones, corte de suertes en este caso. Es decir, cuando ustedes vayan a hacer cosecha, la modificación no se debe hacer por acá por suertes, sino hacerla por cosechar, corte de suertes cuando ya vayamos a cortar la suerte, ¿sí? Y vamos a ver que después de cortada la suerte nos va a aparecer acá en la suerte creada ya la modificación automáticamente de la última fecha de corte. Pero en este caso es una plantilla, por tanto, entonces la fecha de siembra corresponde a la fecha de corte. Entonces vamos a decirle que la fecha de corte fue precisamente el 13 de marzo. Estado actual, entonces es una plantilla. La variedad sembrada, esta variedad era opcional de elegir entre todas las variedades que tenemos de cenicaña. Entonces, pues digamos que acá no hay preferencia alguna, como es un ejemplo, pues voy a colocarle varias. Sin embargo, pues ustedes pueden ver que pueden seleccionar de acuerdo a la variedad que tengan en la suerte. Entonces, varias. La consociación de suelo, el ejemplo y el ejercicio se había hecho para la consociación Corinthians. Veíamos entonces que al seleccionar la consociación Corinthians, CT, aparece automáticamente las laras, tanto de menos de 4 meses, que aparece 55 milímetros, como de más de 4 meses, 79 milímetros. El área de la suerte, decirle que la suerte es de 19 hectáreas, también era opcional elegirlo. Y la edad de riego mínima. Recordemos que esta edad de riego mínima puede ser, bien sea el momento en que yo realice la fertilización, el riego de fertilización, que puede estar entre los 45 y 60 días después de la siembra, o digamos que pues
preestablecido a los 2 meses arrancar realizando el riego. Es posible que nos caiga una lluvia fuerte entre el mes y medio o los 2 meses. Podemos iniciar entonces el día que arranque esa lluvia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener entonces la LAS inicial equivalente o bien sea al riego o bien sea a una lluvia. Para el caso del ejercicio, arrancamos con una LAS inicial de 12 milímetros. Estamos suponiendo que, digamos que llovió al momento de la fecha de inicio del balance hídrico, por tanto, entonces yo tomo ese valor que tengo de lluvia como la referencia de LAS inicial. Pero si llueve, ideal que caigan 20, 30, es decir, que sea una lluvia alta, o de lo contrario, pues digamos que la recomendación es poder realizar el riego para precisamente iniciar con este balance hídrico y con esa programación de los riegos. Para el caso del ejercicio, entonces la LAS inicial eran 12 milímetros. ¿Cuál es la edad máxima de riego? Recordemos que hablábamos, en socas puede estar cerca de los 10 meses, debido a que la edad máxima de riego son 8 semanas antes de la aplicación del madurante u 8 semanas antes del corte, para poder entonces dejar que la caña madure y tenga pues este proceso de concentración de sacarosa necesario, en el cual no debo aplicar riego para favorecer la concentración del azúcar en el tallo. Por tanto, es una plantilla. Se recomienda, digamos que las plantillas las cosechemos alrededor de los 13 meses. Por tanto, 2 meses antes u 8 semanas antes estaríamos hablando del mes 11. Fecha de inicio del balance hídrico. ¿Cuál es la fecha de inicio? El momento a partir del cual yo quiero que él empiece a programarme los riegos. Si es una plantilla, pues es posible que nosotros realicemos o bien sea riegos de germinación, pues a no ser que hayamos tenido lluvias o aportes interesantes por precipitaciones, pero de lo contrario hacemos unos riegos de fertilización, por tanto digamos que estos no entran dentro del levantamiento o de los riegos de levantamiento. Por tanto, la fecha de inicio del balance hídrico de esa programación es a partir de los 2 meses, si es en plantilla. Si es en soca, pues es de manera similar. ¿Por qué? Porque recordemos que las socas, los primeros riegos que realizamos, o el primer riego es el riego de germinación, perdón, en soca es el primer riego que hacemos, es el riego de fertilización, que como lo veíamos puede estar entre los 45 a los 60 días, si es una fertilización convencional. Por tanto, entonces el inicio del balance hídrico se sugiere que sea a los 2 meses de sembrada o a los 2 meses pues, de cosechada si es una soca. Si yo la sembré en este caso el 13 de marzo, 2 meses después correspondería al mes de mayo, ¿verdad? Entonces voy a decirle acá que arranquemos el balance hídrico desde el 13 de mayo. Muy bien, entonces hasta aquí llegábamos y la recomendación siempre era grabar para poder que nos quede almacenada la información. Muy bien, después de crear, modificar suertes nos encontramos con fuentes de agua. Yo puedo crear la fuente de agua. ¿Cómo podría ser la fuente? El nombre de la fuente puede ser, si es por ejemplo Río Cauca o el Pozo de la Suerte 2, ¿sí? Es decir, la fuente donde yo esté tomando el agua, la captación, el lugar de captación. En este caso, por ejemplo, podría ser Río Cauca, para poner un ejemplo. Me pregunta aquí el tipo, ¿sí? Si tengo una bocatoma, el tipo de captación, bocatoma, o es bocatoma más agua de reservorio, bombeo desde el cauce, o si es un pozo más reservorio, bueno. En este caso, pues tengo una fuente superficial, voy a seleccionar bocatoma, pero acá pueden escoger el caso que aplique para ustedes. Fuente de energía, si utilizamos diésel, gas, etcétera. Sí, voy a decir que aquí es energía eléctrica. El caudal promedio que tengo del río Cauca asignado son 45 litros por segundo. Y el costo del agua. Todo esto que estamos acá apreciando y diligenciando es opcional. Es información que les va a quedar para ustedes. Por tanto, digamos, si ustedes conocen pues esta información, entre más nutramos el balance hídrico, pues más información van a obtener ustedes al realizar su programación. No obstante,
pues digamos que esto no es imprescindible, ¿sí? Es una sugerencia como para que les vaya quedando organizada la información. Precio del agua. Nosotros tenemos pues unos precios que pueden estar desde los 50 pesos, sí, hasta los 200 pesos por metro cúbico, dependiendo si es agua bombeada, el tipo de energía que utilice, si la conducción es por gravedad, mantenimiento de canales, si te realiza un movimiento de tubería, el costo del mantenimiento del movimiento de la tubería, etcétera. Para este caso voy a colocar que acá tengo un costo de 50 pesos por metro cúbico. Nuevamente, grabar. Después entonces, pues ya aquí en crear, modificar, ya hemos diligenciado toda esta información. ¿Qué paso sigue? Registrar. Entonces vamos a registrar los datos de precipitación. Nuevamente selecciono el pluviómetro, acabo de crear el pluviómetro La Flor. Miren que acá tenemos un registro que puede ser individual. Si ha caído solo un evento de lluvia, pues registro solo un evento de lluvia utilizando este registro individual, o si he tenido varios días, ustedes pueden decir, yo voy a diligenciar el balance hídrico una vez a la semana todos los lunes. Entonces, de acuerdo a eso, pues seguramente van a llenar todo lo que llovió la semana pasada, van a ser varios datos, y en ese caso tenemos una opción de un registro múltiple. Como para el ejercicio teníamos varios datos, voy a hacer uso de este registro múltiple. Tengamos en cuenta que si alguno de estos campos no lo diligencio, no me va a dejar grabar. Siempre necesito validar que todos estos campos estén diligenciados. De hecho, pues ustedes pueden apreciar si tienen varias haciendas o varias lluvias de diferentes pluviómetros. Vamos a hacer la retroalimentación del ejercicio de balance hídrico, ingresando entonces con el usuario y la contraseña que seleccionamos. Para este caso era cabh7@cenicana. Ingresamos entonces, ya estamos en la plataforma del balance hídrico, deberíamos seguir estos pasos, crear, modificar hacienda, pluviómetros, suertes y fuentes de agua, de acuerdo también digamos al formato que les enviamos como guía. De igual manera entonces el primer paso, crear, modificar haciendas. Aquí pues ya vemos las haciendas que algunos de ustedes han creado, debíamos darle seleccionar nuevo e ingresamos el código de la hacienda, el nombre y la zona de administración. Para este caso yo creé la hacienda La Florentina. Después de crear la hacienda debemos crear los pluviómetros, por tanto vamos a crear, modificar pluviómetros. Vemos también de igual manera al lado izquierdo todos los pluviómetros que ustedes han ido creando y yo creé el pluviómetro La Flor. ¿Cómo es el proceso de crear un pluviómetro? Le damos nuevo y después diligenciamos la información, código, nombre del pluviómetro, el área de cobertura y grabar. Después de crear pluviómetros debemos crear las suertes. En este caso entonces las haciendas me aparecen todas listadas aquí al ladito haciendas. Estas son todas las haciendas que hemos creado durante el ejercicio. En mi caso entonces busco la hacienda que creé, La Florentina, y para seleccionar o registrar una suerte nueva debo darle nuevo, diligenciar toda esta información y luego darle grabar. Para el caso del ejercicio entonces creé la hacienda, creé entonces la suerte. Para la suerte entonces suerte 1, la estación que escogí que es de influencia es la red meteorológica automatizada, corresponde al triple. El pluviómetro que creé, La Flor. La fecha de siembra, recordemos, bueno, esta información la habíamos dado como para ejemplificar el ejercicio. Y la fecha del último corte, recordemos, como en este caso es una plantilla, esa fecha del último corte coincide con la fecha de siembra. Cuando es una soca, posiblemente si la sembramos por primera vez, por ejemplo en el 2018, en la fecha de último corte debo registrar, pues como lo indica, cuándo fue el momento de su último corte. Entonces, para este caso, como es plantilla, coincide. De lo contrario, pues seleccionaríamos aquí la fecha del último corte. En este caso es una plantilla, la variedad la podemos seleccionar. Suelo, también dado para el ejercicio, suelo Corintias. El área de la suerte, 19 hectáreas. Y las laras, digamos que hay algo que seguramente pudieron observar, es que automáticamente seleccionamos la consociación, vemos integradas ya automáticamente las laras.
La edad mínima de riego 2 meses, edad máxima 11 meses. Estas son las recomendadas. ¿Por qué? Porque en una plantilla pues aplicamos riegos de germinación, sin embargo estos no hacen parte de los riegos de levantamiento. Y regamos aproximadamente hasta los 11 meses o 2 meses antes de cosecha. Esto es para permitir que el cultivo, a partir de esas últimas 8 semanas antes de cosecha, pues pueda almacenar sacarosa y podamos entonces, tenemos que tener un buen rendimiento. Por tanto, la recomendación de la fecha máxima o edad máxima de riego son 2 meses antes de cosecha. La LAS inicial, recordemos, la tomamos como la lluvia que hayamos tenido por los días en que vamos a iniciar el balance hídrico, o bien sea una lluvia fuerte o con un riego. ¿Sí? Para este caso, digamos que arrancamos con esta LAS asumiendo que habían llovido 12 milímetros e iniciamos el balance hídrico precisamente a los 2 meses, a la edad mínima de riego, es decir, 2 meses. O sea que si sembramos el cultivo el 13 de marzo del 2020, los 2 meses corresponderían al 13 de mayo. Grabar la información. El paso a seguir, fuentes de agua. Nosotros deseamos, podemos crear la fuente de agua. En este caso yo creé el río Cauca, asumiendo que tomo el agua del río Cauca. Podemos seleccionar el tipo de boca toma, la fuente de energía, el caudal. Y si tenemos el precio del agua, pues también lo podemos adicionar, ¿sí? Esto es un ejemplo, sin embargo, pues vale la pena decir que, digamos, este parámetro no es indispensable para el cálculo del balance hídrico. Este parámetro es opcional. A continuación, ¿qué debíamos hacer? Registrar los datos. Registro de datos. Para el registro de datos, pues selecciono el pluviómetro, el cual voy a registrar la información. Para este caso, la flor. Y veamos, yo ya he ingresado la información. Si yo quiero validar qué información he ingresado, en el lado izquierdo me van a aparecer las lluvias que yo he registrado correspondiente a la lámina y la fecha de precipitación. ¿Cómo se hace el ingreso? Después de seleccionar, bueno, el pluviómetro, venimos y registramos en este lado. Si son varias lluvias, registramos pluviómetro, la fecha en que se registró la lluvia, por ejemplo, si fuera el 8 de julio, y la lámina, ¿sí? Aquí esta es una opción de registro múltiple cuando tenemos varios datos. Si es un solo dato, podemos utilizar esta primera casilla dando en nuevo, la fecha en que cayó la lluvia, si fuera por ejemplo el día de ayer, y la lámina que cayó la puedo escribir. ¿Sí? En caso de que hubiese sido esta los valores, y le doy grabar. El paso siguiente era aplicar los riegos. También teníamos 2 riegos registrados. Nuevamente, acá escogemos la hacienda, entonces seleccionamos hacienda La Florentina. Debo seleccionar la suerte. Y miren que aquí ya me aparece el registro de los 2 riegos realizados. Perdón. De igual manera, entonces, bueno, aquí me aparece la información. Yo lo que debo dar es un registro nuevo para ingresar información nuevo y diligenciar la información. En este caso, yo ingresé este primer riego realizado el 28 de junio. Miren que seleccioné la fuente del río Cauca. Da 2 alternativas, porque a veces podemos regar o bien sea con una captación o con otra. En este caso, entonces, seleccioné la fuente río Cauca. El sistema de riego puede ser gravedad, ventanas. De igual manera, toda esta información es opcional. La lámina aplicada, cuánto aplique yo, y debo seleccionar siempre la suerte llegó a capacidad de campo. La edad entonces son 3.6 meses, esta es la edad en la cual yo estoy ingresando el riego, entonces me dice, en este momento el cultivo tenía una edad, o en ese momento tiene una edad de 3.6 meses. Para ver entonces, recordemos siempre grabar, para ver la programación de los riegos, ingresamos por programación de riegos, informes, programación de riegos. Yo podría hacer la consulta por todas las haciendas. Vamos a ver que se me van a generar las haciendas que hemos ingresado. Y miren entonces, en general, pues ya nos muestra que las haciendas están o esas suertes mejor están para riego. Algunas ya de pronto se han pasado unos días. Seguramente es debido a que no se ingresaron riegos. Observemos que en estos primeros ejercicios de la hacienda, lo que fue el Carbonero y Olympus, no ingresaron riegos. En las 2 siguientes se ingresó únicamente un riego.
el ejercicio tenía 2 riegos, y las otras, digamos que las que tienen un poco más de tiempo para riego, pues sí ingresamos los riegos. Si este es el caso de que tengo la información de varias haciendas o varias suertes, lo que puedo es obtener un gráfico gerencial, dando clic en gráfico gerencial, y me va a mostrar en general cómo están esas suertes, en qué estado están, cómo se encuentran. Voy a poder conocer el porcentaje que está, por ejemplo, en déficit. Este es el gráfico que me ha generado. Me dice el 6% del área está en déficit. Hay un 51% que tiene menos de una semana para riego, 8% que tiene de una semana a 15 días, entre una semana y 15 días, y el verde es el que tengo más de 15 días para el riego. A partir de esto, entonces, por supuesto, podemos organizar todo lo que va a ser la labor del riego y analizar si necesito hacer algún ajuste en todo lo que es la gestión del recurso hídrico en la hacienda. Para este caso, pues podríamos seleccionar no todas las haciendas, sino decir yo quiero ver solamente una hacienda, por ejemplo la Florentina. Voy a consultar los datos, me va a aparecer la información que hemos ingresado, y esta que es la gráfica donde me muestra, recordemos, todo lo que está sombreado en azul es la LAS, es decir, lámina agua en el suelo. Me muestra cómo ha sido el comportamiento. Estas son lluvias, las barras verdes son lluvias, recordemos. Y de igual manera, pues cómo ha impactado estas lluvias que se han presentado a lo largo del ciclo. En este caso, pues me muestra la gráfica hasta los 5.1 meses, que es la edad que el cultivo tiene en este momento. Y vemos entonces que ya se me está agotando, se está acercando a riego. Por tanto, entonces me dice, tengo 3 días para regar. Esos 3 días es el momento a partir del cual seguramente ya se me va a agotar esa lara, que es la lámina de agua rápidamente aprovechable, se me agota. Por tanto, pues es el momento de regar. Este era el ejercicio que debíamos realizar. Hasta aquí estaba. De todas maneras, quiero explicarles que para cosechar, en caso de que ya la suerte esté llegando a cosecho, ya la hayamos cosechado, debemos ingresar por corte de suertes. Venimos, buscamos en corte de suertes, cuando vayamos a hacer la cosecha, seleccionamos Hacienda La Florentina, debo darle en editar, y aquí lo que hago es modificar esta fecha de corte. Él por defecto siempre me va a marcar la fecha de hoy. Sin embargo, por ejemplo, si yo la coseché el 31 de julio, selecciono el mes y el día, y lo que debo darle entonces nuevamente después de diligenciar, si tengo información de TCH, lo diligencio con rendimiento y grabar. Me dice, ¿está seguro de cosechar la suerte? Le doy a aceptar. Y miren que el segundo diálogo, muy importante, me dice, ¿va a renovar? En este caso yo no voy a renovar porque es una plantilla, debo darle cancelar, ¿sí? Y aquí ya me aparece entonces que en este momento la suerte de la Florentina se encuentra en una soca 1. Por tanto, nuevamente, digamos que vuelvo otra vez a iniciar desde el día cero, pues desde el momento cero, todo lo que es la información para esta suerte. En caso de que yo le dé renovar, de que esta suerte sí la vaya a renovar, por ejemplo, la cosecho, le doy grabar, está seguro de cortar la suerte, aceptar, voy a renovar, sí voy a renovarla. Y miren que ya la suerte aquí no me va a aparecer en cosecha, porque se supone que la suerte pues está en todo el proceso de preparación previo antes de la siembra. En el momento en que yo haga la siembra, debo venir en esta misma opción cosechar, renovación de suertes. Aquí en renovación de suertes me debe aparecer la Florentina. Miremos suerte 1, me aparece la información que creamos. Y en este caso, entonces, lo que yo debo decirle es que voy a renovar. Entonces, vamos a editar. Me está preguntando cuál es la fecha de siembra. Supongamos que fue hoy. Le doy grabar. Y a partir de grabar, pues ya me queda nuevamente la información. Miren que ya no aparece acá en cosechar. Seguramente si yo ingreso a Haciendas, pues me va a aparecer. Una sugerencia es que en la medida en que actualicemos información, cerremos todas estas casillas que vamos abriendo, estas opciones, para que el sistema actualice. Si yo vengo a crear, modificar Hacienda
o bueno, vamos a suerte directamente, busco la florentina, debe aparecerme ya que es una soca, o bueno, es una plantilla, perdón, pero es una plantilla recién sembrada. Entonces, miren, fecha de siembra, me quedó la fecha de hoy, que era la fecha en que le había indicado, y estado actual una plantilla, ¿sí? Esto se los explico porque es uno de los factores de error o de equivocación más frecuente, para que lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.